Consejo Nacional de Operación de Energía recomienda cortes programados ante la crisis del sector energético afectada por el fenómeno del Niño. Reportan daños en 2 plantas de Termoguajira en el departamento. Ahorro de energía durante el domingo fue del 4,9%, anuncia el presidente Juan Manuel Santos. Jornada de caos, trancones y movilizaciones de taxistas en Bogotá. Conductores del gremio piden la salida de la aplicación Uber de la ciudad. Policía condena actos de vandalismo durante las marchas de taxistas en Bogotá. Asegura que los hechos son inaceptables. Policía y Fiscalía dicen que el capitán Ángelo Palacios rechazó protección que le ofrecieron para él y su familia. Dosis mínima será la que el adicto necesite, asegura la Corte Suprema de Justicia. Desde Viena, el gobierno pide tratar las adicciones como un tema de salud pública. Tribunal de Justicia y Paz pide investigar por parapolítica al exministro Fabio Valencia Cosio. Desde Florencia, Caquetá, el presidente Juan Manuel Santos destaca crecimiento del 8,2% en la industria durante el primer mes del año. Afirman las FARC que la mesa de diálogos de La Habana no está paralizada, pero que se le echó el freno al tema del cese el fuego bilateral y definitivo. Hermano del presidente Santos viajó a La Habana para reunirse con alias Timochenko y destrabar la etapa final de la negociación de paz. Así serán las formaciones del Santa Fe y de Nacional para Juegos de mañana. Haití, país 64 de la FIFA, es el rival de la federación para jugar contra Colombia. A propósito de la llegada de Semana Santa, ¿a dónde viajarán los colombianos y los extranjeros que llegan a Bogotá? ¿Qué quieren conocer? Al final de la emisión lo hablaremos. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Lo que estudia la Corte Internacional de Justicia el jueves. 2. ¿Cómo es el reclamo de Nicaragua sobre la plataforma extendida? 3. El caso Uber en el mundo entero. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El secretario general del Consejo Nacional de Operación de Energía, máximo organismo del sector eléctrico, Alberto Olarte, recomendó al gobierno un racionamiento de energía inmediato y preventivo ante las dificultades que enfrenta el sector por cuenta del fenómeno del Niño y el daño de algunas hidroeléctricas. El Consejo Nacional de Operación se sumó a las recomendaciones de la firma XM de un racionamiento preventivo, cortes programados ante la crisis del sector energético golpeado por el fenómeno del Niño. La comitiva, conformada por las principales generadoras de energía, sostiene que la industria está pasando dificultades, en especial porque no hay una reducción de la demanda de energía. Racionamiento con cortes programados, en fin, que en este momento se ha sustituido por el tema de toda esta campaña y toda esta solidaridad que ha habido a nivel nacional para el ahorro de energía. El Consejo insiste en el ahorro de energía, el cual tendrá que ser del 5%. La recomendación de un racionamiento se plantea entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Eventualmente sería sobre horas pico porque es una hora importante, porque evita desplazamientos, que es lo que se busca, y adicionalmente se haría en este primer nivel particularmente y muy concentrado en el sector residencial. De acuerdo con el secretario general, esta semana se realizará una nueva evaluación, teniendo en cuenta que en la Semana Santa el consumo de energía cae a niveles del 15%. Evaluaciones semanales con el fin de tener en cuenta lo que se gana o lo que se pierde realmente de las diferentes variables en la semana anterior. Las dificultades del sector se suman a los daños presentados esta noche en Termoguajira 1 y 2, que al parecer no tendrán implicaciones para el sistema eléctrico nacional. De acuerdo con el Ministerio de Minas, la planta estaría reparada a primeras horas de la mañana, mientras que Termoguajira 2 estaría el próximo jueves. Por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores, Ángela Montoya, reveló que el nivel de los embalses se encuentra en el 27%. Las lluvias de los últimos días no han favorecido para un aumento en el nivel de los embalses, que a la fecha se ubican en un 27%. Así lo señala la Asociación Colombiana de Generadores de Energía, a manifestar que aún se mantienen los riesgos en el sector energético por el asentamiento del fenómeno del Niño. Realmente no ha subido la lluvia donde necesitamos que llueva, que es en los embalses. Las ciudades capitales están viendo lluvia y eso posiblemente ha hecho que los colombianos nos relajemos y pensemos que el fenómeno del Niño ya pasó. Eso no es así, el fenómeno del Niño no ha pasado. Estamos en los 2 meses más severos que había pronosticado el IDEAM. La dirigente destaca que pese a las complicaciones, el sistema ha garantizado la generación de energía. Precisamente 6 plantas entraron en operación en los últimos meses, aportando más de 1.400 megavatios. La hidroeléctrica El Quimbo, operada por Engesa, e Hidrosogamoso a cargo de Isagen, fueron las más representativas con grandes montos de generación.
todas suman 1.465 megavatios que tenemos hoy gracias al plan de expansión. También se destaca San Miguel, operada por La Cascada, Termotasajero y las centrales de EPSA, Cucuana y Bajo Tuluá, que han mantenido al país con energía a la fecha. La necesidad de megavatios adicionales para atender el 100% de la demanda. Al mediano plazo se espera la entrada en operación de otras 7 plantas en las que se destaca Ituango. El aporte total será de 1.900 megavatios. El gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Londoño, reveló que el jueves llegarán los primeros cables para reparar el daño en la hidroeléctrica de Guatapé. En mayo estará lista la primera de las 4 unidades de la central. Este jueves comienzan a llegar desde México 30 kilómetros de cables con un peso aproximado de 800 toneladas, cables con los que se pretende reparar el tramo quemado en la central hidroeléctrica de Guatapé, afectada el 15 de febrero por un incendio que interrumpió su operación. Los cables son 57 carretes, cada carrete pesa cerca de 12 toneladas. Los aviones son unos aviones Antonov rusos que van a estar trayendo entre 7 y 8 carretes en cada vuelo. EPM afirma que en la central de Guatapé realizó un estricto plan de mantenimiento. Prevén que el 25% de la central inicie operación en mayo y gradualmente hasta septiembre, cuando debe estar operando en su totalidad. Los trabajos ascienden aproximadamente a 25 millones de dólares, cubiertos en gran parte por la póliza de seguros. Esta semana con 20 bombas se evacuará agua de la represa del Peñol para aportar a las centrales de Jaguas, Playas y San Carlos, con el fin de generar 2 gigavatios hora día para abastecer la demanda nacional. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos destacó el ahorro de energía alcanzado por los colombianos, el cual llegó al 4,9%. El jefe de Estado encabezó un consejo de ministros en Florencia, Caquetá. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que los departamentos que más ahorraron fueron Antioquia, Cundinamarca y la costa Caribe. Pidió que, tras el 4,9% de ahorro registrado ayer, no se baje la guardia para evitar un racionamiento. Un llamado a todos los colombianos a que hagamos un esfuerzo, son esfuerzos mínimos. Desenchufemos el televisor, desenchufemos el cargador del celular, subamos un poco la temperatura del aire acondicionado. No dejemos abiertas las puertas de las neveras. De otra parte, durante el Consejo de Ministros, el primer mandatario destacó la neutralización de 17 guerrilleros del ELN en varias acciones. Se dieron de baja 7 en una operación que se realizó en el Chocó, 4 se desmovilizaron y 6 fueron capturados en Arauca. Asimismo, el jefe de Estado, quien inauguró la Oficina de Restitución de Tierras en Florencia, le ordenó a la Fiscalía agilizar los procesos de investigación y judicialización contra quienes están asesinando y amenazando a líderes de estos procesos. Necesitamos condenas para los culpables de las violaciones de estos derechos humanos y de estos atropellos de quienes justamente están reclamando sus tierras. Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos destacó que durante el 2016 no se ha registrado ningún secuestro en Caquetá. Una jornada de caos, desórdenes y disturbios se vivió en Bogotá por cuenta de una protesta de centenares de taxistas contra las aplicaciones como Uber. En algunos casos, los taxistas pincharon vehículos de sus compañeros e hicieron retenes ilegales. La policía intervino para terminar con la movilización. La Avenida de las Américas se convirtió en un río de taxis desde las 8 de la mañana. Por lo menos 1000 taxistas salieron con todo tipo de pancartas en contra de plataformas como Uber. Pero la protesta se salió de control cuando los taxistas empezaron a atacarse entre sí. Este hombre de saco gris captado por CMI pinchó varios taxis que no estaban protestando. Videos aficionados registraron la misma situación en otros puntos de la ciudad. Luego, en la Avenida Américas con carrera 48, los taxistas montaron un retén ilegal contra sus compañeros para bajar a los pasajeros que llevaban. La verdad, muy triste porque me bajaron de una forma violenta, nos tiraron huevos y me bajaron a la brava. ¡Muerto de hambre, lagarto! ¿No le parece que el señor no tiene la culpa? El usuario no tiene la culpa. Lo que pasa es que si no paramos todos ahorita, nos vamos a ver afectados en un futuro. Sí, me bajaron obligado. Dígame, ¿en qué gremio no hay manzanas podridas? Rodeada por más de 40 taxistas, una usuaria pidió desesperada la ayuda de un funcionario de la Defensoría del Pueblo. Ascanio, ayúdeme, Ascanio. Tras bloquear la avenida 19, nuevamente los taxistas obligaron a los ciudadanos a bajarse de los vehículos que sí estaban prestando el servicio.
La situación en la avenida 19 con carrera tercera se puso mucho más complicada en la tarde. Los mismos taxistas marcaban con la palabra faltón a otros conductores que no participaban en la protesta. La captura de un taxista por lanzarle un huevo al vehículo de un compañero desató el caos. Le lancé un huevo, le lancé un huevo. Hubo una serie de hechos vandálicos que realizaron aquí los mismos taxistas. Algunos conductores utilizaron los vehículos de sus compañeros para hacer una barricada y evitar la inmovilización de sus carros. El gremio exigió el fin de servicios como Uber y aplicaciones similares. El flagelo no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional y a nivel internacional es la piratería y las aplicaciones que fomentan esa ilegalidad. Por su parte, los empresarios rechazaron el vandalismo, pero denunciaron un crecimiento sin control del número de conductores afiliados a Uber. Con Uber, básicamente con UberX y 25.000, 27.000 vehículos prestando servicio, está acabando con el sector nocturno y diurno. Aparte de eso, hay 14.000 vehículos blancos prestando servicio individual. La protesta dejó 16 personas capturadas, 11 inmovilizados y 177 fotomultas. Voceros de Uber en Colombia que presentaron la posición oficial de la compañía sobre la protesta de los taxis hicieron énfasis en que el transporte público de pasajeros tradicional lleva décadas en crisis e insistieron en la urgencia de la creación de una ley que reglamente las aplicaciones digitales de transporte privado. Para los voceros de Uber en Colombia es urgente la reglamentación de los servicios de transporte privado facilitados por plataformas tecnológicas. La ley de apps de transporte privado es una iniciativa valiente que la ciudadanía y Uber apoyamos. La ministra de Transporte aseguró que la reglamentación del servicio estará lista en las próximas 2 semanas. Nosotros en el Ministerio de Transporte abrimos la posibilidad de la regulación de un servicio individual de lujo en la modalidad de pasajeros y eso le va a abrir las posibilidades para que ya a finales de este mes de marzo nosotros reglamentemos y habilitemos esa prestación del servicio y entren unas nuevas categorías a prestar ese servicio. En Ciudad de México la exitosa reglamentación de estos servicios sirve como ejemplo para la región, pues allí, entre otras cosas, los conductores de Uber deben estar registrados ante la Secretaría de Movilidad y adquirir una licencia. Los carros deben portar una calcomanía distintiva de la aplicación y además deben destinar el 1.5% de cada viaje que realicen para un fondo de movilidad, el cual está destinado para capacitar a los taxistas tradicionales y para mejorar el servicio público. Uber, que tiene presencia en 69 países del mundo, funciona en una docena de ciudades de Colombia, como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, entre otras. Según sus datos, cuenta con 250.000 usuarios frecuentes en nuestro país y genera ingresos a 25.000 hogares colombianos. Además, tiene documentado que los conductores que prestan su servicio solo se conectan un promedio de 3 horas diarias y que al menos el 55% de los conductores usa Uber como ingreso adicional a su actividad principal. En la mayoría de países como Francia o Alemania funciona como un servicio licenciado de transporte y la mayor parte de Estados Unidos, incluido Nueva York, donde tiene más de 25.000 vehículos, es considerado como un servicio de transporte privado. La policía investiga los hechos que rodearon el presunto secuestro y posterior aparición del capitán Ángelo Palacios, uno de los oficiales que denunció la existencia de una supuesta red de prostitución masculina en la institución. No se descarta ninguna hipótesis. En la clínica de la policía en Cúcuta permanece el capitán, quien deberá responder preguntas de la Fiscalía y la policía sobre lo que ocurrió en las horas en las que, según la denuncia de su familia, habría estado secuestrado. En este momento no descartamos nada. Todos los elementos e hipótesis que se pueden generar alrededor de este hecho está siendo valorada. El director de la policía confirmó que el oficial no ha aceptado los escoltas. En la Fiscalía General de la Nación tenemos entendido que también había omitido una seguridad en el marco de la protección de testigos. El capitán apareció en una vivienda campesina en Ragombalia, norte de Santander, y aseguró que se escapó de 4 secuestradores. La Corte Suprema de Justicia advirtió que la llamada dosis mínima de droga es la que la persona necesite para su consumo cuando se trate de un adicto. En un trascendental fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se despenalizó la dosis de aprovisionamiento, lo que significa que el porte de más de la dosis mínima no necesariamente conduce a una sanción penal. Aquí la cantidad se valora no solamente en el campo de la dosis personal, sino también en el campo de la dosis de aprovisionamiento. Pero la Corte le pone límites a la dosis de aprovisionamiento. No puede ser una cantidad exagerada, la tiene que determinar un médico legista.
El alto tribunal absolvió al soldado Yesid Alexander Arias Pinto, quien fue sorprendido con 50 gramos de marihuana, lo que supera la dosis mínima permitida, que es de 20 gramos. El uniformado aseguró que padecía de problemas de adicción desde niño y que requería esa cantidad porque debía apartarse del batallón por largos periodos de tiempo. Esa decisión es perfectamente compatible con la idea de no criminalizar el simple consumo de las drogas. No se lo criminaliza ni cuando la persona tiene exactamente el número de gramos que necesita para consumir en una sola oportunidad, ni se la criminaliza cuando esa cantidad es ligeramente superior, pero está destinada también al consumo personal. La Fiscalía aseguró por su parte que los procesos por porte de drogas generan un desgaste institucional, por lo que destacó que la Corte Suprema exima la judicialización de estos casos. La Fiscalía archiva anualmente por este delito alrededor de 50.000 procesos relacionados con el porte de estupefacientes. Un esfuerzo que implica un desgaste en horas hombre equivalente al trabajo de 100 fiscales. Desde la Comisión de Estupefacientes de Viena, el ministro de Justicia aseguró que es probable que en la próxima reunión extraordinaria de Naciones Unidas en Nueva York salga un documento que marque el nuevo rumbo de las políticas de drogas para el mundo. En la lectura de la sentencia contra Ramón Izaza, alias El Viejo, y varios miembros de las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, el Tribunal de Justicia y Paz pidió investigar al exministro Fabio Valencia Cosio por sus presuntos nexos con estos grupos. El tribunal pide que se investigue si existió una petición de apoyo político a las autodefensas de Izaza por parte del Partido Conservador a través de Valencia Cosio para incursionar políticamente en las zonas de dominio paramilitar. Esta noche, a través de un comunicado, Valencia Cosio asegura que la carta suscrita por Izaza es un tema que se destapó en 1995, cuando adelantó un debate en el Senado contra las convivir y el paramilitarismo. Se declaró sorprendido, ya que la justicia se ha pronunciado varias veces al respecto, en el sentido de no encontrar ningún nexo con los presuntos hechos denunciados. Desde La Habana, alias Carlos Antonio Lozada, negociador de las FARC, aseguró que la mesa no se ha paralizado, pero advirtió que sí se ha puesto un freno a los avances a la declaración del cese del fuego. Informe de nuestra corresponsal en Cuba, Anisley Torres. La Delegación de Paz de las FARC reconoció hoy que la mesa de conversaciones de La Habana atraviesa una situación de retroceso, pero negó que esté paralizada la negociación. Lo primero es hacer claridad de que la mesa no está paralizada. Se frenó un poco la discusión que tenemos en la subcomisión técnica sobre el tema del cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Luego de que las partes desestimaran firmar el acuerdo final en el plazo previsto, se complejizó el escenario de diálogo con la filtración de una comunicación radiofónica que daba a conocer un mensaje del máximo líder de las FARC, Timoleón Jiménez, en el cual se advertían fuertes desacuerdos con el gobierno. Es que no se trata realmente de un comunicado, sino de una circular interna emitida por el comandante en jefe de las FARC ante la situación que se presenta, digamos, un poco imprevista, tras haber avanzado significativamente en la subcomisión y encontrarnos en la mesa con un documento que presentó la delegación del gobierno que prácticamente reversaba lo que se había logrado avanzar en los últimos meses en ese tema del cese al fuego y hostilidades. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Enrique Santos, hermano del presidente Juan Manuel Santos, llegó esta noche a La Habana para reunirse con los negociadores de paz y destrabar la etapa final de la negociación sobre la concentración de la guerrilla, la dejación de armas y el cese bilateral del fuego. El gobierno confirmó que el presidente Santos tomó la decisión de enviar a su hermano a Cuba para llevar mensajes como lo ha hecho en otras oportunidades. Enrique Santos tendrá reuniones con la delegación del gobierno y con Timochenko. La semana pasada, alias Timochenko había solicitado la presencia de Enrique Santos para que le resolviera dudas sobre un documento llevado a la mesa por el comisionado de paz relacionado con la concentración de la guerrilla. Esta noche el procurador general pidió explicaciones sobre el viaje del hermano del presidente. El señor Enrique Santos, ¿en qué condición está en Cuba? ¿Es funcionario o está cumpliendo funciones públicas? La Constitución aún está vigente. Mañana el gobierno dará a conocer el resultado de las gestiones de Enrique Santos. La Fiscalía precluyó la investigación que se adelantaba contra el exdirector del IDU, Andrés Camargo, por el contrato para las losas de Transmilenio por la avenida Caracas en Bogotá.
La Fiscalía Tercera Delegada para la Administración Pública precluyó la investigación que se adelantaba contra Andrés Camargo por el delito de contrato sin el lleno de requisitos legales. El ente investigador señaló que durante la administración distrital entre los años 1998 y 2000, el exdirector del IDU desarrolló, vigiló y ejecutó adecuadamente el proyecto de Transmilenio por la avenida Caracas, es decir, desempeñó sus tareas. Son las que debía cumplir en virtud de las funciones que le fueron encargadas. En tal sentido, concluyó la Fiscalía, no puede haber existido por este hecho una conducta omisiva. Andrés Camargo actualmente se encuentra en libertad y no se ha encontrado irregularidad alguna en el desempeño de sus funciones durante su paso por el IDU. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la excongresista Gidis Medina pidió que la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, la indemnicen con 500 millones de pesos por los perjuicios ocasionados por las llamadas chuzadas. En un incidente de reparación contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y contra el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, la excongresista Gidis Medina pidió ante la Corte Suprema de Justicia una indemnización de más de 500 millones de pesos. La exfuncionaria asegura ser víctima de perjuicios por cuenta de las chuzadas y los seguimientos ilegales. Con honestidad y transparencia en todos los procesos que se llevaron en contra de la doctora María del Pilar Hurtado y el doctor Bernardo Moreno por las interceptaciones ilegales y los montajes que nos hicieron a las víctimas, en este caso en el mío, esperando que se siga haciendo justicia aquí en la Corte Suprema y que ellos reparen el daño que me hicieron a mí y a mi familia. La Corte Suprema admitió a Medina como víctima y fijó la práctica de pruebas dentro del proceso. Una empresa de papel del grupo Salud Coop, creada por Carlos Palacino, está a punto de dejar sin empleo y sin prestaciones a 800 trabajadores. Por 20 años, Duffy trabajó en atención al cliente de Salud Coop en Montería y no hace más de 6 años le dijeron que la EPS ya no iba a ser su patrón, sino la cooperativa GPP Salud Coop. GPP lo único que dicen es que es una empresa de papel, o sea, GPP no existe, GPP no tiene nada, o sea, uno va a las entidades a ver qué tiene GPP y no tiene absolutamente nada. A esta auxiliar de enfermería le pasó lo mismo y la vincularon a una cooperativa de papel donde no tenía garantías. No nos han dado indemnización, simplemente han optado en ignorarnos, es la palabra más exacta de lo que está sucediendo, simplemente nos ignoran. Ustedes verán si van a trabajar o no. Mientras nos estuvieran pagando no había problema, pero ya llevamos 45 días sin sueldo. La cooperativa GPP Salud Coop deberá liquidarse y tan solo tiene 12 millones de pesos para pagarles las indemnizaciones a más de 800 empleados. La industria colombiana inició el año con un crecimiento del 8,2% en enero, según reveló el DANE. En terreno positivo inició la producción industrial en enero con un crecimiento del 8,2%, jalonado principalmente por las operaciones de la refinería de Cartagena. Se prendieron los motores de la industria este año va a ser el sector líder y no solo eso, sino la generación de empleo formal, empleo de calidad. Sin incluir este periodo, la producción logró aumentar 4,3% en dicho periodo por la recuperación de las manufacturas y otras ramas de la actividad económica que respondieron al impulso de programas como el PIPE 2. Las confecciones, las bebidas, la producción de cemento, la producción de vehículos. Eso quiere decir que tenemos unas fuentes propias de crecimiento. Hay que decir que 24 ramas de las 39 que mide el DANE mostraron tendencia positiva. Un informe de la Superintendencia de Industria revela que desde que se implementó la tecnología de cuarta generación, los usuarios de Internet se han ahorrado 28 millones de dólares. La participación de nuevos agentes en el mercado de Internet móvil en el país desde la asignación del espectro 4G ha permitido un ahorro en las tarifas para los usuarios. Hoy se está encontrando un ahorro que se estima alrededor de los 28 millones de dólares gracias a la participación de nuevos agentes en el mercado y gracias a que hoy tenemos una mayor intensidad en competencia en este sector. La superintendencia advirtió que existen zonas donde hay mayor concentración del servicio por parte de las empresas. Particularmente 3 departamentos son los que le han llamado poderosamente la atención a la superintendencia, que son el departamento de Chocó, el departamento de Antioquia y el departamento de Caquetá. Se estima que en Colombia hay más de 5 millones de suscriptores de Internet móvil. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,32% a 1.298 puntos. La acción de Celsia fue la que más subió, con una valorización de 2,26% a 3.615 pesos. La acción de Pacific fue la que más cayó, con una pérdida de 7,51% a 2.400 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 9.000 millones de pesos. El dólar inicia la semana con una ligera alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.175 pesos con 95 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.110 pesos y la venden en 3.140 pesos. Un euro cuesta 3.500. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 27 centavos. El azúcar se transó en 15,44 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $37 con 34 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.335 pesos. Un ejército de coloridos guerreros de terracota llega al Parque de la 93. Los verán después de comerciales, cuando los espero desde Andrés Carne de Res en Chía para conversar de los sitios turísticos más apetecidos en Semana Santa. Hola, muy buenas noches. Hoy me encuentro en Andrés Carne de Res en Chía. Se acerca la Semana Santa y los colombianos están buscando o ya tienen sus destinos para descansar, disfrutar o reflexionar, según sea el caso. Pero también llegan muchos extranjeros al país. Dentro de la capital, sorprende que dos de los sitios más apetecidos son un museo muy importante y un restaurante muy rumbero, desde el cual los saludo. Los colombianos casi siempre privilegian los destinos de playa en estas fechas. Los destinos que más éxito tienen son, en ese orden, San Andrés, Cartagena y Santa Marta. Cartagena diversifica su oferta turística con un nuevo lugar para visitar. Tenemos en esta oportunidad el Aviario Nacional. Recordemos que el aviario es el más importante, con el mayor número de especies que existe en América. Y en Santa Marta ya está casi todo reservado. Hemos visto que la ocupación ha ido creciendo y tenemos en este momento unas reservas por encima del 80%. Por su parte, la capital de la República recibe una gran cantidad de extranjeros que llegan con expectativas de conocer sus lugares más icónicos. Los extranjeros definitivamente, lo voy a decir al tiempo, Andrés Carne de Res y el Museo del Oro. El Museo del Oro es un museo de mucha fama en el exterior, solamente comparable con la fama de Andrés Carne de Res. Un lugar de sabores y creatividad locales que encanta a propios y extraños. El maestro Botero vino alguna vez a Andrés, ha venido algunas veces a Andrés. La primera vez, obviamente, me emocionó mucho que él estuviera en el restaurante y yo le dije, maestro, no le voy a cobrar la cuenta, por favor me la firma. Y él me dijo, no, yo te pago la cuenta. Me pagó la cuenta y hice un Botero, ¿sí? Así es, este lo miran mucho, lo observan mucho. Cada elemento cuenta una historia. Esta butaca es sumamente valiosa, reconocida y famosa. Hace unos años, exactamente en septiembre de 15 del año 7, estuvo en este lugar nuestro amigo Maradona. Entonces, en la mesa de lado estaba sentado el caricaturista Blado. Vino y escribió esto, pues que me da pena en este momento hacer lectura. Imperdible en estos días, sobre todo en Semana Santa, es visitar la exposición Linternas de los Guerreros Terracota, ubicada en el Parque de la 93 y creado por el artista Xia Nan, inspirándose en el ejército terracota que fue hallado en la tumba de un emperador chino en 1974. Llega la noche en Bogotá y las linternas tradicionales chinas se encienden con esta exposición de Xiannan, inspirada en el ejército de terracota descubierto en la tumba del emperador chino Qin Shi Huang en 1974. Esto es un saludo de la China a Colombia. De pronto los muñecos de terracota a muchos no nos dicen nada, pero cuando los ves llenos de luz, pues te acercas a ellos, tienes las preguntas sobre qué era, qué significaban, los guardianes de la paz además, que también tiene ese simbolismo. 70 esculturas en tamaño real de niños, un caballo y diferentes guerreros recuerdan este importante hallazgo que hoy el gobierno chino comparte con Bogotá.
La apuesta que le hace el festival es una apuesta maravillosa de recuperar el espacio público de la ciudad, de habitarlo de una manera diferente, y por eso estamos en 20 parques de la ciudad a lo largo de estos 17 días. Esta exhibición, diseñada originalmente para los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008, estará aquí, en el Parque de la 93 hasta el domingo. Luego se trasladará a la Plaza de Bolívar y allí estará durante toda la Semana Santa. Hoy me despido desde Andrés Carne de Res, uno de los 2 lugares que más quieren conocer los extranjeros que llegan a Bogotá, según Aviatur. El otro es el Museo del Oro, desde el cual los espero mañana. Que descanse. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. Lo que estudia la Corte Internacional de Justicia el jueves. 2. ¿Cómo es el reclamo de Nicaragua sobre la plataforma extendida? 3. El caso Uber en el mundo entero. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. ¿Qué es lo que decidirá el próximo jueves la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo entre Colombia y Nicaragua? Vamos por partes. Primero, Nicaragua ha presentado 2 demandas contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La primera, por el incumplimiento del fallo del 2012 sobre la nueva delimitación del mar en el Caribe. La segunda es la reclamación de Nicaragua de delimitación de su plataforma, alegando que ella se extiende hasta 350 millas náuticas, o sea, su frontera estaría mucho más cerca de la costa continental colombiana. Primer tema, el fallo no cumplido. Sobre este punto, hay que aclarar que Colombia le preguntó oficialmente a nuestra Corte Constitucional si para cumplir el fallo de La Haya era indispensable firmar un nuevo tratado de límites con Nicaragua. Y la Corte respondió afirmativamente. Nicaragua manifestó entonces su disposición a negociar un nuevo tratado. El asunto es que no fue, como podría interpretarse, un acto voluntario de Nicaragua de aproximación a Colombia. Es que el Pacto de Bogotá obliga a las naciones en conflicto a tratar de solucionar por la vía diplomática sus desacuerdos antes de que un Estado demande al otro. También enfrenta a Nicaragua el hecho de que Colombia se retiró de la Corte de La Haya antes de que Nicaragua presentara la demanda por el presunto incumplimiento. En consecuencia, la Corte tendría que declarar que no es competente, porque su jurisdicción depende de que un Estado acepte libremente ser juzgado por ella, lo que Colombia no acepta desde el 27 de noviembre de 2012, cuando renunció al Pacto de Bogotá y, en consecuencia, al reconocimiento del Tribunal de La Haya. Además, como si fuera poco, hasta el momento Nicaragua no ha hecho gestión alguna para negociar un tratado, a pesar de que Colombia ha dicho que mantiene su disposición a conversar. Mal puede Nicaragua, en consecuencia, acusar a nuestro país de desacato o incumplimiento al fallo de La Haya. 2. Segundo tema. Por otra parte, Nicaragua reclama ante la Corte que le reconozca plataforma extendida. La pretensión nicaragüense es que en lugar de tomar las 200 millas como el máximo de la plataforma, la extienda aún más, hasta llegar a 350 millas náuticas. El argumento principal de Colombia es que en el fallo de 2012, la Corte ya le había negado a Nicaragua esa pretensión. En este caso, pues, habría cosa juzgada y Nicaragua no puede esperar una segunda oportunidad que no está permitida por el derecho internacional. Finalmente, hay que aclarar que pase lo que pase, los fallos de la Corte el próximo jueves solo serán de forma, es decir, dirá únicamente si es o no competente para fallar. Si llegara a decidir que sí, el fallo de fondo demorará no menos de 3 años. 3. A propósito del bloqueo hoy de los taxistas por el caso Uber, vale la pena documentar a la gente sobre lo que pasa en el resto del mundo. Primero, Uber es una plataforma tecnológica que idearon hace más de 5 años un par de estudiantes de San Francisco, California. Travis Kalanick y Garrett Camp inventaron una aplicación en internet para móviles que permitía que, al oprimir un botón,
se suministrara la ubicación del individuo. El sistema evolucionó hasta dar nacimiento a una plataforma que ofrece servicio de transporte privado. Hoy opera en 400 ciudades de 69 países, con éxito total. Tanto que la empresa está ya valorada en $50.000 millones. El año pasado generó 1 millón de empleos en el mundo entero. En ninguna parte del mundo ha sido declarada ilegal. Lo que ha ocurrido en países como España, Francia o parte de los Estados Unidos es que los gobiernos exigen que las plataformas tecnológicas que facilitan servicios se sometan a regulación. El problema es este. Como el sistema no existía, no hay tampoco ninguna ley que lo reglamente porque mal se puede legislar sobre lo inexistente. Países como México o Uruguay inventaron una fórmula que podría servir en Colombia. Crearon una categoría nueva en servicios de movilidad que se llama Servicio de Transporte Privado, facilitado por plataformas tecnológicas, en el que, primero, se reconoce el derecho del ciudadano a decidir cómo se moviliza. Segundo, el tamaño del servicio lo define el mercado, es decir, acaba con el monopolio de transporte público. Tercero, los servicios Uber se tienen que registrar ante la alcaldía y obtener una licencia. Cuarto, se crea un fondo de movilidad por parte de Uber que debe destinar 1,5% de cada viaje para capacitar a los taxistas normales y mejorar su servicio. Y en México, todo funciona a las mil maravillas. ¡Que viva, güey! Hasta mañana. Que descanse. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.